Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos años, 80 parisinos tuvieron la oportunidad de participar en el piloto de un nuevo programa de televisión, un programa de juegos llamado la Zone Extreme. Los participantes primero se encontraron con el productor en el estudio y este les informó que aparecerían en parejas, uno como interrogador y otro como el concursante. Pero una vez que llegaron al escenario, el anfitrión explicó las reglas. Las cosas adquirieron una forma diferente, muy diferente y más oscura. Al participante que iba a trabajar de interrogador se le dijo que tenía que castigar al concursante, el otro, el que iba a ser el interrogado, o el concursante, con una descarga eléctrica por cada respuesta incorrecta. O sea, iba a tener que apretar un botoncito y darle electricidad al concursante. También les avisaron que esa carga iba a ir en aumento, se iba a aumentar la intensidad con cada equivocación, hasta llegar a los 460 voltios, que es más del doble del voltaje de una toma de corriente común europea y en muchos lugares del mundo. Recordemos que hay 110 en lugares como Estados Unidos, creo que Venezuela, hay 220 en lugares como Uruguay, creo que Argentina. Así que es 220, el doble, 460, es un montón de electricidad que pasa por el cuerpo de las personas. Es algo más que doloroso. Y dice también las reglas del juego que si esta pareja, el que tocaba el botoncito para torturar el concursante, pasaban 27 rondas, iban a ganar el show. Luego llevaron al concursante, a ese que iba a recibir las descargas, a un cuarto cerrado y lo ataron a una silla, mientras que el interrogador se sentó en el centro del escenario. Y así comenzó el juego. Como se trataba simplemente de un programa piloto, se les dijo a los participantes que en verdad no iban a jugar por plata, que acá era simplemente el honor de ganar el juego. Así que ni siquiera estaba el interés de cuánta plata iban a sacar con esto. Sin embargo, la gran mayoría de los interrogadores continuaron administrando las descargas. Incluso puede escuchar los gritos de dolor que provenían del cuarto donde se encontraba el concursante. Afortunadamente, esos gritos eran de un actor que estaba preparado porque nadie estaba recibiendo en verdad descargas eléctricas. Los interrogadores no sabían que estaban participando de un elaborado experimento para explorar la forma en que varios rasgos de personalidad podían influir en el comportamiento moral. Aunque cabría esperar que los peores infractores hubieran sido personas impulsivas y antisociales, o al menos sin mucha fuerza de voluntad, los científicos franceses en este experimento encontraron exactamente lo contrario. Los participantes que se mostraron dispuestos a administrar las mayores descargas eléctricas también eran aquellos que habían sido identificados como los más morales, como los que eran más conscientes, y que eran personas como asociadas con un comportamiento muy cuidadoso, disciplinados, morales. O sea, justamente lo contrario de lo que se esperaba. Uno esperaba que aquellos que eran disparatados estuvieran dispuestos a tocar con más ganas el botoncito que daba electricidad a alguien que estaba sufriendo. Sin embargo, los que se mostraban como más rectos eran los que estaban haciendo las cosas más incorrectas. A las personas que están acostumbradas a ser organizadas y cumplidoras, con una buena integración social, les resulta más difícil desobedecer. Así explica Laurent Biguet, un estudioso del comportamiento de la Universidad de Grenoble, los Alpes, que analizó el comportamiento de los participantes. O sea, esta gente, como estaba acostumbrada a seguir los lineamientos de la conducta puestos por otros, entonces, en este caso en el juego decían, bueno, si el juego es seguir administrando electricidad, sigámoslo haciendo. Eso es lo que Laurent Biguet dice. Y en este caso en particular, este perfil de personalidad significaba que evidentemente estaban dispuestos a torturar a otro ser humano. Por más que fuera un juego, alguien estaba sufriendo y ellos lo hacían. Estos hallazgos se suman además a una serie de nuevos estudios que muestran que las personas con alto autocontrol y disciplina tienen un lado oscuro sorprendente. Es una investigación que puede ayudarnos a comprender por qué los ciudadanos modelo a veces se vuelven tóxicos y tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión del comportamiento poco ético en nuestros lugares de trabajo y en otros. Durante décadas, el autocontrol se consideró algo exclusivamente positivo y ventajoso. Es obvio, alguien que se sabe controlar, que tiene los impulsos bien dominados, uno dice, bueno, sin duda que es algo ventajoso.
Pero esta cualidad se puede evaluar de varias formas, desde cuestionarios que evalúan nuestro nivel de autodisciplina y organización, hasta con mediciones experimentales de la fuerza de voluntad, como la famosa prueba del malvavisco, de la golosina. Ya hablamos en un video acerca de esto. En todos los casos se encontró que las personas con un alto autocontrol se desempeñaban mejor en los estudios, en el trabajo, y adoptaban estilos de vida más saludables, pues tenían menos probabilidades de comer en exceso o consumir drogas, y también eran más propensos a hacer ejercicios, llevar una vida mucho más saludable. Las mismas mediciones también encontraron que su capacidad para superar sus impulsos más básicos, para poder controlarse, para dominarse, para no comer la golosina esperando una recompensa mayor, también significaba que estas personas tenían menos probabilidades de actuar de manera agresiva o violenta y tenían menos probabilidades de tener antecedentes penales, porque el estudio se hizo con niños pequeños a los que se les ponía la golosina y luego, muchos años después, se veía cómo estaban ellos en su vida, aquellos que habían tenido más autocontrol y menos autocontrol. Por estas razones se creía que el autocontrol contribuía a fortalecer el carácter de alguien. Es dos experimentos que están contrapuestos. En uno, aquel que era en un programa de televisión francés, era un experimento, como dijimos al principio. Los que eran más autocontrolados torturaban con más facilidad, y sin embargo en el malvavisco se mostraba que en la vida real los que con mayor autocontrol tenían mejores patrones de conducta que los llevaban a un éxito mucho más saludable. De hecho, algunos científicos incluso llegan a comparar con una especie de músculo moral que determina nuestra capacidad para actuar éticamente, el autocontrol. Por lo tanto, como se puede entender, esto que había pasado con el programa. A mediados de la década de 2010, sin embargo, Liad Uziel de la Universidad Bar Ilan de Israel comenzó a investigar qué tan importante era el contexto en la determinación de las consecuencias de nuestro autocontrol. Es decir, no vivimos en el espacio sin estar conectados. Somos seres sociales, somos seres en redes. Por lo tanto, con gran inteligencia, Liad Uziel de Bar Ilan, Israel, decidió ver qué tanto es el contexto el que modifica las conductas que tenemos en esto del autocontrol. Y partió de una hipótesis que dice Uziel: el autocontrol es una herramienta más que la persona tiene para conseguir sus objetivos, y que estos pueden ser tanto buenos como malos. Es decir, una persona con mucho autocontrol puede ser un reverendo malvado o puede ser un tipo fantástico. El autocontrol no decide qué tan buena persona es, simplemente es una herramienta más en su colección de herramientas para llegar a sus objetivos. En muchas situaciones, nuestras normas sociales recompensan a las personas que cooperan con otras, por lo que las personas con un autocontrol elevado sigan felizmente esa línea. O sea, me controlo, comparto, soy misericordioso, amable, empático, y eso es bien recibido porque en mi sociedad, en mi contexto, es bien recibido. Pero si cambian las normas sociales, entonces las personas con autocontrol elevado pueden resultar menos escrupulosas en su trato con el prójimo. Esto es lo que estaba conjeturando el investigador Liad Uziel, y podemos verlo en la Alemania nazi como era así. Gente que era brillante en sus estudios científicos estaban en un contexto social donde, como eran personas de mucho autocontrol y había un control social también, eran de los más malvados en el momento de hacer las cosas. Por lo tanto, pareciera que la realidad le está dando la razón a Uziel. Pero como es una investigadora y no es simplemente alguien que saca conclusiones porque le parece, y quiso probar la idea de Uziel y recorrer un experimento psicológico que es llamado el juego del dictador, de que a un participante se le da una suma de dinero y se le ofrece la oportunidad de compartirla con un compañero. Como las normas sociales que aprendemos desde el jardín de infantes en adelante, o quizás en el hogar, nos instan a cooperar, a compartir, la gente suele ser bastante generosa. Racionalmente, no hay razón para darle al otro jugador ninguna suma, explicaba Uziel. Pero la gente suele dar alrededor de 1/3 de lo que recibieron a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendieron, eso es lo que en su contexto social está bien. Recibís, no te quedes con todo, no seas egoísta, compartí. Eso aprendemos por lo general las personas de bien.
Pero los investigadores también encontraron que las personas con alto autocontrol solo eran generosas si temían ser juzgadas por su comportamiento tacaño, mientras que si sus acciones se mantenían en privado, eran mucho más egoístas que las personas con poco autocontrol. Es decir, el contexto era fundamental. Eran tipos o tipas maravillosos cuando estaban haciendo las cosas públicamente, cuando alguien los veía, cuando alguien los podía juzgar, pero cuando era en privado, agárrate Catalina, andás a ver lo que ellos hacían. Ahí el autocontrol estaba dirigido hacia otro tipo de objetivo, no el de caer bien o estar dentro de la norma. En su experimento, Leuciel, una vez desaparecido el temor del juicio de los demás, la gente eligió promover sus propios intereses egoístas en lugar de ayudar a los otros. Así que se quedaban casi todo el tiempo con todo el dinero. Es algo bastante lógico que la gente sea tan egoísta. Y acá, con experimentos, se demuestra esa realidad y también cómo el contexto influye. Y en ambos es el egoísmo lo que está funcionando. En uno es el egoísmo que dice, me sirve quedar bien delante de la gente, que me juzguen bien. En el otro es, no me ven, hago lo que quiero. Y en los dos el autocontrol está ahí al servicio de los fines de la persona. El autocontrol no define qué tan moral es la persona, según estamos viendo. Entonces, las personas con alto autocontrol también parecen ser más cuidadosas cuando cometen un acto antisocial, por lo que evitan ser atrapadas. Es decir, su capacidad de no dejarse llevar por impulsos, de estar racionalizando, midiendo, haciendo las cosas con más eficiencia, los convierte en criminales más complicados. Por lo tanto, el autocontrol no siempre es una herramienta positiva si es que la persona no está educada para ser una persona de bien en sí misma, en conexión con su neshama, con lo que es en realidad. David Lane y sus colegas en la Universidad de Western Illinois en United States interrogaron a personas sobre ciertos comportamientos dudosos y les preguntaron si habían sufrido las consecuencias de sus acciones. Encontraron que las personas con un alto autocontrol tenían más probabilidades de evitar el castigo por conducir de manera peligrosa y hacer trampa en los exámenes en comparación con las personas con menos autocontrol. O sea, hicieron investigación, David Lane y sus colegas, para demostrar exactamente esto, que el autocontrol es una herramienta para conseguir fines y no siempre esos son morales. Así que, una vez más, queda demostrado que las personas con nivel de autocontrol eficiente parecen estar juzgando cuidadosamente las normas sociales de lo que es un comportamiento aceptable y adhiriéndose a ellas, siempre y cuando sea probable que su fechoría, su mala acción, su acción cualquiera, sea reprobada, afecte su reputación negativamente. Por lo cual, el autocontrol hay que ser cuidadoso con él. Y con esto son experimentos con cosas de actos morales dudosos. Alguien grita en otro cuarto, no le doy plata a alguien que me corresponde a mí, me como el malvavisco, yo qué sé, cosas por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando está puesto en juego en actos de crueldad evidentes? Acá hay un estudio hecho por Thomas Denson de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, que invitó a los participantes al laboratorio a una tarea un poco común, que era introducían insectos en un molinillo de café. ¿Cuál es el resultado? Si uno empieza a moler los animalitos, terminan muertos y con dolor. Este experimento se llama la máquina de exterminio, que fue preparada para permitir que los insectos escaparan antes que fueran masacrados, pero el aparato estaba preparado para que el molinillo, cuando giraba hacia un crujido, como, no sé, la cucaracha, la araña, lo que fuera, estuviera siendo destruida. Y mientras el bichito se estaba escapando, en verdad. ¿Cuál era el objetivo de este experimento tan macabro? Se le dijo a los participantes que era comprender mejor ciertas interacciones entre humanos y animales, que era una justificación para la tarea que debería haber hecho que el acto fuera socialmente más aceptable para los participantes. Y se encontró que los efectos del autocontrol dependían del sentido de responsabilidad moral de las personas, como veíamos antes. Para las personas que estaban particularmente preocupadas por las consecuencias éticas de sus acciones, un mayor autocontrol hizo poca diferencia en el resultado. Mataron a un número moderado de insectos, pero su mayor autocontrol no pareció facilitar el cumplimiento de las órdenes. Para el resto de los participantes, sin embargo, un mayor autocontrol aumentó significativamente la cantidad de insectos que estaban dispuestos a aplastar. ¿Se entendió? Así que
es que importante es poder educar a las personas para llevar una vida ética, acorde a los valores espirituales, a los mandamientos del Eterno, bajismo, judaísmo, las leyes que corresponden a cada uno, para que no sea una sociedad corrupta la que decida cuáles son los objetivos que tener, ni que seamos llevados por líderes también llenos de corrupción. Así que hay que tener mucho cuidado. Con los jugadores del juego del principio que dije, de los 80 habitantes de París, la zona Exxon, mostraban un patrón de comportamiento muy similar a este, solo que en una escala mucho mayor, porque era con humanos. El experimento francés se inspiró en los controvertidos experimentos de Stanley Milgram de la década del 60, que habían probado si los participantes estarían dispuestos a torturar a otra persona con descargas eléctricas en nombre de la ciencia. El experimento de Milgram se realizó para mostrar la obediencia inquebrantable de la gente a la autoridad, pero los investigadores franceses querían saber qué tipo de personalidades eran más susceptibles a ello. Es muy bueno todo este tipo de experimentos, por más que nos suenen tremendos, terribles, porque nos ayudan a comprender científicamente la conducta de las personas y no dejarnos llevar por fantasías, delirios, teorías, magia. Y acá podemos ir descubriendo las partes oscuras del ser humano para reconocerlas y trabajar en ellas para mejorar. Con estos estudios de Milgram descubrieron que los participantes con mayor autocontrol, que era medido a través de una prueba, la capacidad del autocontrol, estaban dispuestos a descargar unos 100 voltios más a sus compañeros hasta el punto que estos dejaban de gritar fingiendo inconsciencia o muerte. Imagínense, los tipos llegaban hasta el límite en el experimento. Curiosamente, el deseo de complacer a los demás fue el único otro rasgo de personalidad que aumentó este comportamiento insensible. O sea, cuando queremos caer bien a los demás y nos dejamos llevar por la presión social, por lo que dirán, en lugar de por lo que es correcto, realmente correcto, la ley de Dios, la ley eterna, la ley espiritual, entonces nos dejamos llevar por modas, por ideas, por principios que no son tan principios. Entonces uno termina haciendo cosas tremendas, incluso cuando uno es una persona que trata de hacer lo bueno, tiene autocontrol. Así que querían ser personas confiables y mantener su compromiso, y por eso ponían el dedito en el botón y tocaban, por más que ya el otro ni gritaba, como si hubiera estado muerto. En el artículo, el equipo de Bege contrasta los descubrimientos con la evaluación que la filósofa Hannah Arendt hizo sobre el alto cargo nazi Adolf Eichmann. Arendt acudió la famosa frase "la banalidad del mal" para describir cómo personas mundanas como Eichmann pueden cometer actos de gran crueldad. Y según la investigación de Bege, que se hizo en el falso programa de televisión, los rasgos que llevan a las personas a actuar de manera inmoral pueden no solo ser mundanos, sino incluso deseables en otro tipo de situaciones. Después de todo, las personas concienzudas y dispuestas son las personas que normalmente elegiríamos para ser nuestros empleados o nuestros cónyuges. Miren ustedes cuál es la conclusión. No es solamente una banalidad del mal, pasemos a hablar porque, bueno, así es la vida, sino que las personas que están más dispuestas a llegar a los extremos suelen ser personas con un autocontrol, gente que uno diría, me gusta esta persona para que viva conmigo, trabaje conmigo, porque son personas que se controlan. Y sin embargo, cuando ese autocontrol está manejado por un entorno nefasto, las respuestas podrían llegar a ser nefastas. Caso de Eichmann, caso del doctor Mengele, caso de tanta gente. El investigador Bege enfatiza que su investigación necesita ser replicada antes que podamos sacar conclusiones generales sobre la naturaleza humana. Eso es el trabajo científico. Pero es interesante especular si rasgos como el autocontrol podrían predecir la participación de alguien en muchos actos cotidianos inmorales, grandes y pequeños. Por ejemplo, aquellos que cometen pequeños ilícitos en sus lugares de trabajo, nada grave, pero que se llevan la lapicera, que se hacen fotocopias sin permiso, que salen más tiempo del permitido para fumar o cosas por el estilo. Son cosas que uno diría, bueno, no está tan mal, todo el mundo lo hace, y eso es una excusa que las personas con autocontrol podrían dar. Y entonces es algo para investigar. Otras cosas como evasión fiscal, como manejar de forma imprudente, como no respetar límites de velocidad, etc. Así que tenemos todos estos estudios que nos lleva a que Uziel, recuerdan, de la Universidad de Bar-Ilan, diga lo siguiente,
que es más probable que alguien con alto autocontrol actúe sin piedad cuando la cohesión del grupo comienza a desmoronarse, incluso en las ocasiones en las que su propio sentido de poder o autoridad se ve amenazado, o cuando se siente en competencia con los demás, es decir, su fuerza de voluntad. Lo puede llevar a hacer cosas más drásticas que alguien con una fuerza de voluntad más endeble. En estas condiciones, por ejemplo, podrían apuñalar por la espalda, es una metáfora, para obtener un nuevo ascenso en su trabajo o inclinarse ante un jefe sin tener en cuenta cómo su comportamiento afectará a los demás. Si es así, podremos empezar a apreciar un poco más a las personas que nos rodean, que son un poco menos disciplinadas y menos obedientes que el resto. Es decir, aquel que es un poco alegre por demás y no suele cumplir las reglas, quizás en un momento de presión social donde las cosas son espantosas, sea la persona en la cual podremos confiar. Siempre hay que tener cuidado, pero es un indicio muy interesante. Alguien que está dispuesto a quebrar las reglas cuando las reglas son malas, por ahí nos ayudan a llevar a una conclusión mucho mejor. Pueden frustrarnos con su falta de fiabilidad, son así, son desordenados, pero al menos en la Zone Extreme, el juego falso en la tele de París, eran las personas que uno hubiera preferido tener para tocar el botón, porque hubieran sido los que está demostrado que hubieran tocado el botón menos veces y hubieran llegado a peligros menos graves para el concursante. Y hasta aquí este breve video que tiene muchísimo que ver con Torah, con judaísmo, con Kabbalah, y me encantaría que ustedes en sus comentarios me hicieran llegar sus ideas de cómo y por qué. Shalom y bendiciones para todos.